Buenos días con todos los que nos están viendo ahorita. Estoy aquí con la señorita Maritza Alatarramos y hoy vamos a entrevistarla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por darnos la oportunidad de entrevistarla hoy día. Quiero hacer unas cuantas preguntas primero. Quisiera saber, ¿usted ha estudiado en qué universidad o instituto? Ah, ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Maritza Alatarramos. Yo estudié en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Elegí la carrera de contabilidad, ¿no? Contador público colegiado. Quiero saber en qué empresas o bancos ha estado y en cuántos años de experiencia tiene ahorita. Ya. Bueno, en resumen, desde que yo estudié, empecé la carrera en la universidad, a los 17 años empecé ya a trabajar, ¿no? Por la necesidad económica que todos tenemos que pasar, ayudar a nuestros padres. Estudié en una baguetería como cajera. Trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche. Y así ya en el camino, en el cuarto ciclo de la universidad, empecé a hacer prácticas de contabilidad. Empecé ahí, inicié mi trabajo y ya cuando estaba en el octavo, noveno ciclo, me presenté en el Club de la Unión, también por relaciones de amistad, me pasaron la voz, postulé con un grupo de chicos y me quedé. Trabajé por casi 8 años en el área de contabilidad. Me encargaba, era el auxiliar contable. Ya luego, posteriormente, renuncié al club porque tenía que sacar el título. Yo había terminado la carrera, pero no me había titulado. Entonces, prácticamente por 2-3 meses dejé de trabajar. Ya me había casado, justamente, sí, me casé en el 92, y decidimos dejar de trabajar para sacar el título. Y así lo hice. Saqué el título y ya nuevamente empecé a retomar mi trabajo. Y me dediqué también igual por relaciones de amistad. Me pasaron la voz, postulé a una empresa administradora de máquinas tragamonedas. Ahí trabajé casi 20 años, ¿no? En diferentes ciclos, diferentes empresas, pero de la misma rama. Entonces puedo decir que usted estaba casi como 34 años, ¿no? Digamos que sí, casi. Ok, y quiero saber ¿por qué elegiste esta profesión? Ya, primero, bueno, cuando uno es joven, en realidad tiene la duda. De pronto dices, ¿qué estudio? No sé qué hacer, ¿no? Me gusta esto. A mí me gustaban varias cosas, no estaba segura. ¿Y cuáles ideas fueron? Quise ser profesora. De pronto, bueno, en realidad también depende mucho del círculo donde tú estás. Como yo tenía o tengo hermanas pequeñas en esa época, somos 6 en total. Entonces el hecho de jugar a la profesora, de pronto que yo quería tener mi tiendita, y así como jugando. Cuando acabé la universidad, yo dije, ¿y ahora qué estudio? Preguntando, consultando, me brindaron varias información y entre ellas era contabilidad. Y es así como yo elijo estudiar contabilidad. Pero allá en el camino empecé a entender qué era la contabilidad. Y así es. Y bueno, tengo otra pregunta más. ¿Le costó mucho, encontrar trabajo después de sus estudios? No me costó mucho porque una vez que uno ya está estudiando la carrera, empiezan las relaciones, ¿no? Las relaciones humanas, las relaciones con amistades. Y es más, en el lugar donde estudias, muchas veces publican, ¿no? O te enteras que están necesitando practicantes primero y luego auxiliar. Y ya entrando dentro de la empresa, ya de acuerdo a tu desenvolvimiento, tú ya vas adquiriendo experiencia y te pueden ir promoviendo de cargo. O como ya has adquirido experiencia, puedes postular otro trabajo, ¿no? Porque has aprendido más cosas. Muchas gracias, señorita Maritza. Ya, por nada, joven. Le paso con mi compañero Alonso. Perfecto. Buenos días, señorita Maritza. Buenos días, joven. Me presento, me llamo Flavio. Le tengo 2 preguntas sobre su profesionalismo. La primera es, ¿qué consiste de su trabajo? Ya. Bueno, como le comentaba a su compañero anterior, yo elegí la carrera de contabilidad. Consiste básicamente en el registro de las operaciones que se dan en una empresa, ¿no? La contabilidad está regida por un plan contable. Entonces, cada operación en una empresa hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y bueno, y también las NICs, las normas de contabilidad, ¿no? Todo eso. La siguiente pregunta sería, ¿qué esfuerzo y sacrificio ha realizado usted para lograr el éxito profesional? Bueno, esfuerzo y dedicarme a estudiar, ¿no? Desde un inicio, empezando la carrera. Estudié
estudiar, claro que hay altas y bajas siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, una referencia en la universidad, los primeros cursos de la universidad son por cultura general. De frente no te enseñan la carrera. Por eso que una carrera está compuesta por 5 o 6 años. Y en el camino te van enseñando de a poco la carrera. Ese es el esfuerzo, ¿no? Y a veces hay cursos que a uno no le gusta, pero tienes que aprobarlo, sí o sí. El sacrificio, bueno, el sacrificio podría haber sido la distancia, el económico. Bueno, como yo postulé a una universidad nacional, felizmente no tenía que pagar cuotas mensuales. Solamente era la matrícula, que era, como es nacional, es mínimo. Y bueno, y estudiar, ¿no? Dedicarme a estudiar. Muchas gracias. Ya, de nada, a usted. Le doy el paso a mi compañera Mafer. Buenos días, señora Marisa. Hola, buenos días. Soy Mafer, necesito CICE y voy a continuar con las preguntas de la entrevista. De acuerdo. La otra pregunta es, ¿qué cualidades y aptitudes se valoran en su trabajo? Cualidades, bueno, cualidades pienso de que es ser muy responsable, puntual, analítica y mucho criterio. Bastante orden. La contabilidad se rige fundamentalmente en el orden que uno pueda armar, ¿no? Y bueno, la dedicación y el desenvolvimiento que uno, prácticamente una vez que tú eliges la carrera, ya luego de por sí tú tienes que desarrollarla. Los criterios son personales. Tú puedes aprender la clase, te la pueden enseñar y la tienes que entender, pero ya luego en la cancha, como se dice, ya son criterios de trabajo, teniendo como base el estudio que has recibido. Y después es el orden. ¿La otra pregunta cuál era? La otra es, ¿qué buenos hábitos han influido en su éxito profesional? Bueno, un poco que tiene que ver con la respuesta anterior. Hábitos. Yo soy muy ordenada, hasta en mi casa. Muy ordenada, analítica, muy juiciosa. Y también un poco desconfiada, pero por lo mismo que el ritmo de trabajo que uno tiene te pone en un escenario que tienes que tener las dos pistas, en lo positivo y lo negativo, ¿no? Pero luego después es el desenvolvimiento y el desempeño en sí. Gracias. Gracias. Ahora voy a pasar con mi compañero José, que seguirá con la entrevista. De acuerdo. Buenos días, señora Marisa. Mi nombre es José María Ceballos. Soy estudiante de CICE y voy a dar culminación con unas últimas preguntas. ¿Cómo han influido los fracasos en su vida profesional? Bueno, en mi vida profesional, digamos que no he tenido fracaso. Quizás he tenido ciertas pruebas que uno tiene que pasar, pero ese es el momento donde uno tiene que superar y afrontar. Claro. ¿No? Entonces, no, definitivamente no es fracaso. ¿Y las pruebas que le haya pasado por la vida, nos podría contar alguna? A ver, algunas pruebas. A ver, espérate, déjame ver. Bueno, a ver, por ejemplo, cuando estaba yo en el área, bueno, siempre he trabajado en el área de tesorería. Recuerdo que yo era la jefa de tesorería y teníamos que hacer conciliaciones bancarias. Yo tenía que tener al día cuánto tenemos en bancos, en todas las cuentas, ¿no? Para poder afrontar los gastos de la semana y los flujos de caja. Recuerdo que una vez habíamos tenido, de pronto saltó que tenía 80.000 soles de más. Entonces lo localicé y dije, no, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Claro. Y no había ninguna recaudación de ningún lado porque yo sabía de dónde provenía. Claro. Entonces en ese momento tuve que contactar al gerente, a la contadora y decirle, este dinero no es nuestro, ha entrado a la cuenta, pero hoy día no recaudamos porque recuerda que, no sé si te comenté que administraba máquinas tragamonedas. Entonces cada sala tenía una recaudación diaria y sabíamos los topes que ingresaban. Claro. Entonces ese día ingresó 89.000 soles y no teníamos ninguna sala que nos iba a recaudar esa cantidad. Entonces comunicamos a la gerencia y todo y al final se pudo corroborar que esa fue un error del banco. El banco, en lugar de abonar seguramente a otro cliente, por error lo depositó a la cuenta de la empresa, Recreativos del Pacífico. Claro. Pero ya, eso, bueno, en realidad fue un poco sorpresa, no susto, porque, digamos, si yo no hubiera tenido el día mi movimiento de banco, no me hubiera dado cuenta y no lo podría informar.
Pero ya Claro. eso luego lo resolvió la gerencia. Claro. Ya se contactaron con el banco y solucionaron el tema. Bueno, agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para la entrevista. Quisiera culminar con una última pregunta. Decirle qué le pareció la entrevista de mi grupo y de mi persona para poder terminar este trabajo, por favor. Bueno, sí, me pareció interesante. Sé que están empezando un poquito nerviosos, pero es así, porque todos hemos tenido esa edad. Yo también he pasado por la edad de ustedes. Es más, a la edad de ustedes yo no hablaba nada, era más tímida. Pero conforme uno va creciendo, conforme uno va teniendo las relaciones de amistad, laboral y todas las relaciones, entonces de amistad, puntualmente, uno va creciendo, uno va aprendiendo, porque de los errores se aprende, Exacto. pero de los errores buenos. Y Sí. eso, los Bueno. felicito. Sigan adelante, chicos. Agradecerle por su tiempo. Esta es la entrevista con la señora Marixa, quien nos ha contado sobre su vida profesional. Acabaremos con la entrevista y nos veremos en otra sesión. Gracias. Buenos días con todos. Hoy día nos encontramos con el señor Encarnación Tolentino, que hoy nos dio la oportunidad de poder entrevistarlo. ¿Qué tal, señor? Un gusto. Hola, ¿cómo estás, joven? Quiero hacer unas cuantas preguntas antes. Quisiera saber usted si ha tenido estudios o... Secundaria completa. Terminé mi colegio en el 82, acá en el colegio de Tupac Amaru. O sea, usted fue entrenado por la Universidad de la Vida, digamos, ¿no? Me proyectaba también, como todo joven, me proyectaba a hacer algo, ¿no? O sea, como todo joven tiene esa vitamina de querer una profesión, hacer algo en la vida. Pero en esa época, pues, en el 82 había 3 universidades, San Marcos, SUNY, Villarreal, y donde uno no tiene esa oportunidad a veces de las academias, ¿no? Y ya emprendí con el tiempo, ¿no? A lo que fue el emprendimiento de transporte de carga. Transporte de carga. ¿Y por qué eligió ese emprendimiento? En sí no elegí, sino que se dio poco a poco, porque para que seas emprendedor de un emprendimiento tienes que tener un brevete profesional. Entonces primero saqué, me acuerdo, mi papá sí me apoyó bastante en sacar mi brevete para manejar auto, y de ahí unos cachuelos, no que otras cosas. Entonces yo en el emprendimiento de carga fue por experiencia de las amistades, que ayuda también bastante a todo emprendedor de visitar a la familia, visitar a las amistades. Y fue casualmente uno de mis amigos que, como vio yo tenía en ese entonces una combi que trataba de hacer lo que era colectivo, pero en sí era informal, ¿no? Entonces por la visita de un amigo me dice, están necesitando, mi primo está en una empresa y necesitan un carro así para reparto. Entonces yo, bueno, lo tomé como un aviso y allá pedido si desea ver para que lo vean. Y así fue donde, o sea, es como también para ustedes los jóvenes es bueno visitar a la familia, a las amistades, porque ellos también te recomiendan, pero, o sea, porque si estás en tu casa, no sales, no estás el día a día interactuando con tus amistades, amigos, familia, te aparta, como dices tú, estás en tu cuarto encerrado y no sales más de tu espacio. Pero esa fue mi experiencia, o sea, visitar a un amigo en ese entonces, y ahí fue donde empecé. Y de ahí empieza ya la experiencia en lo que es transporte. O sea, usted buscó no buscó en el tema de los estudios, normalmente buscó en el tema de qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Es que ya tenía invertido en un carro, pero, o sea, mi idea era, tenía mi profesión, como te comenté, yo era policía y tenía mis cachuelos de colectivo. Pero ya cuando uno tiene base 30 años, te vas queriendo tener algo más. Mi sueldo en la policía en ese entonces pesa 85, yo egreso en el 85, era 700 soles. Y 700 soles ya era, pues, lo veíamos un poco, ¿no? Entonces, de ahí con mi esposa conseguimos este vehículo y ya tenía que proyectarme algo, ¿no? Como un cachuelo. Entonces ahí donde ya, cuando me recomienda mi amigo, ya me dedico un día sí estar en la policía y el otro día siguiente en el trabajo particular,
y veía que en el otro se ganaba un poco más. Entonces trataba de hacer bien las cosas para que me puedan seguir dando trabajo. Y así empezó, ¿no?, a crecer, o sea, digamos, de ahí conseguí otro carro y ahora tengo otro camión. Pero ya los otros los he vendido, sino que ahora me mandé con un camión nomás. Y como última pregunta, que usted sabe que le ha costado mucho el esfuerzo que ha dado para hacer realidad su emprendimiento. Dedicación, hacer las cosas bien, tratar de salir contento. Vas a ver, la atención de hoy día es el tráfico, el tráfico que digamos es engorroso, ¿no? O sea, tienes que tener paciencia, más que nada el que se dedica al transporte de carga tiene que tener tranquilidad, porque vas a encontrar un tráfico, vas a encontrar un sitio donde no puedes descargar, sitio donde los operarios a veces ven que es difícil para descargar, pero tienes que motivar tú mismo también, ¿no?, de seguir, vamos a descargar, porque hay sitios para descargar en el tercer piso, cuarto piso. No es siempre, ¿no? Pero esfuerzo, o sea, no todos los días son malos, pero, o sea, no todos los días son, como dice, no malos, sino no todos los días son que vas a descargar de esa manera, sino tienes su día bajo, que bajas en el primer piso y otros días arriba, ¿no? Y ser, digamos, colaborador también con tu gente que trabaja contigo. Muchas gracias, señor Tolentino. Le voy a pasar con mi compañero, ¿ya? Ya. Ya. Buenos días, señor Lincoln. Me presento. Me llamo Flavio Alonso. Quisiera saber dos preguntas breves sobre cómo ha emergido su emprendimiento. La primera sería, ¿en qué consiste ese emprendimiento? Ya. Alonso, mira, mi emprendimiento nace de como te expliqué anteriormente, nace de la visita que hacía a mis amistades, o sea, hacía a la familia. Y por ahí un amigo me recomienda, y ese entonces tenía una combi, y me recomienda a veces para trabajar en un reparto de productos Kodak, que antes eran las cintas para las máquinas que tomaban fotos, insumos diferentes para diferentes establecimientos de la Kodak. Y de ahí empieza lo que es referente al reparto de mercadería. Poco a poco fui tomando, porque yo tampoco no conocía mucho las rutas de Lima, ¿no?, ni Callao. Entonces el día a día comencé a conocer diferentes rutas, cortes, ganar el tiempo, porque te mandan pues, a 5 puntos, 6 puntos para repartir. Ejemplo, por decirte, cono sur, todo lo que es el cono sur, el cono norte, todo lo que es cono norte. Y hacíamos 2 turnos, en la mañana y en la tarde. Y así empecé a tener experiencia en lo que era reparto, tener tiempo, los cortes. De ahí terminé el contrato y me mandan como ya le encontré un conocimiento a lo que era transporte, postulo para repartir yogur también, me acuerdo de la marca Miquito. Entonces, ¿qué pasa? Que todo era un contrato. Y de ahí llego a repartir bizcochos de otra marca. Y también no faltaba, pese que ya tenía, a veces había trabajo, a veces no, entonces siempre como visitaba a mis tíos, y yo tenía un tío que era muy querido en la familia y me conocía, entonces le digo, tío, si por ahí de repente estoy sin trabajo, ya terminó el contrato, de repente por ahí encuentra para mi carro. Y ahí es donde mi tío me recomienda, porque me dice, ahí en Intradeco, en ese entonces Intradeco, que quedaba en Chorrillos, tenía su planta. Y de ahí donde me recomienda. Entonces cuando vino mi carro, que era una combi, porque era combi, o sea, le había sacado los asientos, y ahí repartía, ¿no? O sea, tenía solamente los asientos adelante. Entonces me evaluaron, me tomaron como una evaluación una semana. Y para qué, o sea, esa semana repartí todo, o sea, todo ok. En ese entonces cobrábamos plata en efectivo. Y ahí donde el jefe de almacén me da la oportunidad, me dice, ya, a ver, esta semana te vamos a apoyar con personal, pero ahí ya tú tienes que tener tu personal. Y así es donde yo
comienzo, pues el día a día, ¿no? O sea, todos los días tenías que hacer repartos, cobranzas, y mi combi era chico, pues pucha, que me acuerdo el primer día nos llenaron el carro, yo también por mi inexperiencia, me llenaron el carro, me metieron por aquí la lejía, por acá esto, yo tampoco no sabía cómo cargar, porque ahora ya tengo experiencia, se carga primero a un lado lo que es detergente, al otro lado caja, al otro lado cera, para que tú puedas, de acuerdo a lo que te mandan, sacar la mercadería. En ese día, pucha, que me tiraron, era casi todo un mediodía, me acuerdo, me mandaron a la semana de esa semana, me mandaron a Ciudad de Dios, y no pude repartir todo porque todo estaba metido dentro de la combi, no sabíamos por dónde empezar primero, y los códigos no sabíamos, pero eran diferentes códigos. Pero no tiré la toalla, pero, o sea, al día siguiente tuve que terminar esa chamba. O sea, me acuerdo 2 días nos quedamos de eso. Y mi dedicación, pues, de estar ahí, ya agarré experiencia. Comencé, dije, a la próxima cargo para un lado detergente, para otro lado cajas, para otro lado otras cajas, otro lado, cosa que me da un espacio para yo poder sacar los códigos. Pues si te pedían cera, y antes en Ciudad de Dios pues, tenías que repartir en un puesto 3 cajitas, en otro puesto esto, en otro. Y se corría el tiempo, pero, o sea, te daban todo el día metido ahí, más los choros que estaban ahí en Ciudad de Dios, era un poco donde te preocupabas mandar a tu operario y tú quedarte cuidando el carro. Y ya de ahí aprendió pues, el día a día, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿qué esfuerzo y sacrificio ha realizado para conseguir este éxito en su emprendimiento? El sacrificio, mayormente el sacrificio es tienes que levantarte todos los días no son días malos, o sea, malos en el sentido, digamos, pues, con flojera, te da sueño, tienes que levantarte. Yo lo que hago, ¿no? Me levanto, porque también me levanto a 4 de la mañana, 5:30, de acuerdo a la ruta donde me toca. Me levanto y me persino, ¿no? Me persino, gracias a Dios, y ahí hago un poco de estiramiento, como dice, estiras el cuerpo, porque a veces estás con sueño, hago un poco de estiramiento, y digamos, sales, pues, tu vaso de agua para que, ahora la tensión del tráfico es tu vaso de agua primero, sales, digamos, a tu vehículo, y el sacrificio sería, pues, descansar bien, ¿no? Descansar bien, para que estés con energías. Y si estás cansado, no es malo, pues, descansar un rato, ¿no? O sea, sentado, aunque sea, descansas un rato y nuevamente recobras un poco de energía. El sacrificio, otro sacrificio, tener paciencia. En el caso mío, mi trabajo, que es el manejar el tráfico, el descargar, tener paciencia. Eso es lo que tienes que tener paciencia. Si eres un poco impulsivo, vas a tener miles de problemas, conflictos. Te pueden chocar el carro, la moto, pero tienes que tener paciencia, como dice. Y tu vaso de agua. Y comer a tus horas. O sea, eso sería una de las virtudes que tienes que tener como conductor que eres. Y lo otro, como te digo, descansar bien. Vale. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañera Maffer. Buenos días, mi amigo. Presento, soy Magia del Instituto CICE y voy a continuar con la entrevista con otras 2 preguntas. ¿Qué cualidades y aptitudes se valoran en su trabajo? ¿Qué cualidades y actitudes se valoran en el trabajo? Las cualidades, actitudes son como salir con entusiasmo, ¿no? O sea, todos los días tienes que salir con esa energía, ser positivo. A veces no falta que te dicen una cosa, faltó esto, o en la misma casa a veces que hay un problema de esto. Te tienes que separar por momentos los problemas de casa o problemas de la familia o X motivo, tienes que separarlo, por un momento separarlo nomás de tu rutina. No puedes vivir, estar manejando, salvo que sea algo más, digamos, malo, entonces no, ese día mejor no trabajes, porque ese día, pues, por decirte un ejemplo, ¿no? Falleció un familiar, entonces tienes que no trabajar, pero después de los demás días
separar lo que pases y de ahí de enfrascarte en tu trabajo, porque el trabajo solamente son 8 horas, 6 horas, en el caso mío, ¿no? 6 horas, 5 horas, desde el momento que sale la carga hasta donde descargo. Te descargas un rato y ya te relajas y estás un poco más tranquilo. Entonces en el trayecto, si que estás manejando, vas pensando un poquito, no desconcentrándote y vas viendo qué solución le puedes dar. Y me imagino que en todos los trabajos son así, o sea, un estudiante, de repente, pucha, que no hay plata para pagar el instituto, estás pensando, pero si estás pensando todo el día, no vas a darle solución. Tienes que enfrascarte en lo que estás estudiando y de ahí ya va, en el camino se va presentando soluciones, ¿no? Pero también tienes que consultar, llamar a alguien, si es un caso un poco que te fastidie, ¿no? No puedes estar tranquilo. Cualidades, actitudes, tienes que salir positivo desde el momento que te levantas y también papá, mamá, ya mamá, ya vengo, por más que chao mamá, suerte, entusiasmo, esas palabras que se enfrasquen en el día, ¿no? Si tienes tu perrito, a tu perrito también lo acaricias, chao, como se llame, o chao, vamos, y el perrito que tira, da energía, da suerte, ¿no? O sea, cositas que se te presenten en tu vida de rutina de la casa. Aunque el perro tiene un perrito también te da energías. Si tienes tu mascota también te da energías. Esas son las actitudes, ¿no? O sea, actitud. Ya en el camino, ya, si pasó, yo en el caso mío, pues sí, si me pasa un choque, no porque yo quiera, sino mío, ya bueno, te estaciono a un costado, ¿no? Y a ver qué pasó. Corren los tiempos, no soluciona el hombre terco, pero ya, nena, ya, y aunque sea te voy a reconocer algo. Si es que estás en tú, ¿no? Pero no ponerte pese en forma violenta, tú tienes la culpa que te incomoda, el otro entonces llegar siempre a un acuerdo mutuo, es lo primero que hay que hacer. En el caso mío, que estoy el día en el manejo, ¿no? De los vehículos. Con la siguiente pregunta, ¿qué buenos hábitos han influido en su emprendimiento exitosamente? Qué buenos hábitos. Los hábitos que siempre he tenido ha sido de que si tengo una deuda y no cumple esa deuda, yo mismo agarro y lo llamo. O sea, lo primero que hago es, si es un hábito, ¿no? Que me presté plata a alguien y pucha, no llegué a cumplir ese día, lo llamo yo personalmente. O sea, siempre es el enfrentar uno mismo. O sea, ¿sabes qué? Disculpa, no he podido, tengo solamente tanto. Tú quedas, entonces, no pierdes ese, digamos, la comunicación. En cambio, si digamos, te prestas plata y digamos, pucha, llegó el día y no enfrentas ese compromiso, la otra parte se va a sentir incómodo. O de repente va a llamar y no contestas. Entonces, no, yo en el caso mío, pues sí, un hábito. No soy de prestarme plata, pero si que me prestaste, me ha pasado, yo llamo, o sea, si no, eres uno. Otro hábito, me gusta hacer el servicio, pero como si fuera mis cosas, o sea, pues no me confío en las personas mis ayudantes, pues decir, no, oiga, yo estoy mirando ahí, pues una mudanza que también hago, ¿no? Entonces sacan un mueble, hay personas que le gustan que no lo raspen, entonces estoy mirando, ayudo a que no se chanque tal mueble. Si que hay algo más pesado, lo trato a forrar con frazada, cositas que hasta en tu misma casa, pues, ¿no? O sea, tú en tu casa estás y ves que está hirviendo la olla y tu mamá se le dejó, te acercas, pero no dices, mamá, está llena. Mamá, de repente la olla se ha olvidado, pero ya es un hábito de prevención, ¿no? Es de que si pase algo, se seca el arroz y va a renegar a tu mamá. Entonces, el hábito es siempre estar atento. Escuchas un ladrido de un perro, qué raro, ¿no? ¿Por qué está ladrando el perro? El perro no ladra mucho, te acercas, aunque sea de repente es un choro que ha entrado a la casa y no sabes. Entonces el hábito es de estar así activo, o sea, en tu casa, en tu instituto, hasta en la moleada. Ahora que está la delincuencia, estás con el celular, que si David sabe que te van a robar, mejor le escondo. ¿Ves? Entonces son cositas que en el trabajo también pasan, pero, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero el hábito es estar en alerta, mejor dicho, no tanto viendo la inseguridad, sino viendo en tu casa. Ves de piso mojado, pucha, de repente te rebalas, pones un trapo, lo secas, ¿no? Ya, muchas gracias.
Ahora le paso con mi compañero José María, que seguirá con la entrevista. Buenos días, señor Lincoln. Soy José María del Instituto CICE y voy a continuar con esta entrevista. La entrevista y la pregunta que yo quiero culminar para ya de una vez acabar es ¿cómo influyó los fracasos en su emprendimiento? Mira, José, la verdad, fracasos, gracias a Dios, no he tenido. O sea, fracaso es, pucha madre, te van a embargar, bueno, para mí, ¿no? Te embargan tu propiedad, te embargan tu carro, te embargan, es un fracaso porque es un fracaso económico. Entonces, gracias a Dios no he pasado por eso, o sea, porque todas las cosas siempre he tratado de hacer con mi esposa, hemos tratado de conversar y ver qué hacemos, qué nos proyectamos. Entonces, sería mentir, digo, no he pasado por fracasos, o sea, más bien al contrario, cada día que a veces pasa, dice, verdad, ¿no? O sea, nos ponemos a pensar, digo, te miras frente a tu casa y digo, verdad, ¿no? Esta casa que tiene un valor, una casa tiene un valor, ¿no? Te dice, verdad, ¿no? Tu esfuerzo lo has valorizado, porque por último lo puedes vender tu casa y recuperas te diviertes con tu plata, ¿no? Pero yo pienso que el emprendedor no puede pensar en eso, o sea, no puede estar con esa idea de fracaso. O sea, sí pensé en algún momento cuando estuve en la policía de 22 años y de ahí tenía que elegir dejar la policía y dedicarme a lo que era el transporte de carga. Entonces donde digo, me puse a pensar, dije, y si me va mal y en la policía ya me retiro, pucha, o sea, entonces también estaba en duda, también estaba en ese de la duda. Entonces me paré frente a un espejo, pero un espejo grande, tienes que pararte, pero un espejo grande, no un espejito chiquito. Me paré en un espejo y dije, ¿verdad, no? Si me va mal, entonces me miré, yo mismo me miraba y decía, pero Lincoln, si tú eres trabajador, has trabajado en limpieza de chiquillo, has trabajado de mozo, ¿por qué te puede ir mal? La familia te estima, la familia te quiere. Tú notas cuando una familia te estima, te quiere, claro. O sea, oh sobrino, ¿cómo estás? Se alegra cuando tú vienes, ¿no? Entonces, ¿por qué me puede ir mal? Dije así. La Michi, decidí, dije, no, pido mi retiro a mi solicitud y para dedicarme al otro, al tiempo completo, para hacer las cosas bien. Y ya pedí, mira, hasta ahorita, o sea, yo pienso para los emprendedores, no puede haber esa palabra de fracaso, o sea, fracaso es cuando pues, lo dejas todo, pues si toda una semana estás en tu casa viendo televisión, te dedicas a no ver, tienes que, en tu negocio que estás, tienes que estar, por lo más que sea un día, ya descansarte, pero al día siguiente tienes que estar tú ahí, en ese lo que has emprendido, no confiarte de las personas que a veces te dicen, oye, haz esto, lo otro, tú mismo tienes que estar ahí al tanto. Eso es pero como digo, José María, nunca he fracasado, o sea, gracias a Dios. Pues ni quisiera tampoco ese dolor, porque eso es una incomodidad, me imagino, ¿no? Claro. Muchas gracias, señor Lincoln, por la entrevista de hoy. De parte de mi grupo y de mi persona, le agradezco por darnos el tiempo y brindarnos el tiempo de su emprendimiento, podernos contar, podernos decirnos las cosas y nos vamos con una buena experiencia. Quisiera culminar preguntando cómo le pareció la entrevista, qué tal le pareció nuestra entrevista de nuestro grupo, para poder culminar con esta pregunta. Mira, por lo que antes de esto, como dice, ustedes me comentaron que tu profesora, creo les mandó, ¿no? ¿El profesor o profesora es? Profesora. Y le felicito a la profesora, o sea, me acuerdo de mi profesor también que nos hacía, y nosotros de jóvenes hacíamos así, exponer delante de la carpeta, exponerse encima de la carpeta, exponer parado, exponer caminando y nos chupábamos, o sea, nos daba vergüenza, o sea, nos daba poner echado en la carpeta, o sea, era técnica de profesora y eso ayuda bastante a que ustedes se suelten, a poner más las cosas que fue un poquito, digamos, no salió, lo vuelven a repetir y eso ayuda bastante. La verdad, le felicito a tu profesora que haga bastante de estos temas porque
ayuda a escuchar diferentes emprendimientos jóvenes que han surgido. Muchas gracias, señor Lincoln, y así damos por terminado la entrevista con el señor Lincoln, un emprendedor, y nos vemos en la próxima. Entonces, esta es mi conclusión. Tanto el emprendedor como el profesional entienden que el aprendizaje nunca termina. El emprendedor concluye que el fracaso es parte del camino y que el adaptarse rápidamente al cambio es vital para sobrevivir en un mercado competitivo. Aprende que la pasión debe ir acompañada de la estrategia y que el cliente siempre tiene que llevar la última palabra. Por su parte, el profesional reconoce que el crecimiento depende de la formación constante, la colaboración efectiva y el trabajo de la ética. Ambos coinciden que el tiempo es un recurso valioso, que la clave del éxito está en combinar conocimientos, acciones y resiliencia. Gracias. Profesora, mis conclusiones son las siguientes. Siempre, a pesar de los fracasos, sea emprendedor o profesional, siempre siguen adelante, buscan la manera de sobresalir teniendo dificultades. También apoya mucho e influye mucho las actitudes que tomamos para poder continuar. Siendo profesional, siendo emprendedor, siempre hay una mira más adelante. No porque soy profesional ya tengo todo y todo es fácil. No, también cuando es profesional tienen una mira superior, una meta donde quieren llegar. Al igual que un emprendedor, cuando emprende busca una manera de llegar a ese emprendimiento y que ese emprendimiento tenga un éxito. Esas son mis conclusiones y pues a mi parecer tenemos que tener actitud para todo y voluntad, bastante voluntad para poder avanzar en esta vida, sea profesional, sea emprendedor. Siempre hay que buscar la manera para poder seguir adelante. En mis conclusiones, yo aprendí que un emprendedor y un profesional tienen perspectivas y enfoques diferentes. Un emprendedor crea y dirige su propio negocio a través de estrategias y contactos, a diferencia de un profesional que ellos trabajan en empresas desarrollando habilidades en campos laborales más formales en busca de resaltar en su trabajo con sus capacidades para llegar al éxito. En mis conclusiones pude ver que en el mundo laboral hay dos perspectivas. Una de un profesional, el cual deja la normalidad de la vida, el status quo, la normalidad, para enfocarse en sus estudios, terminarlos, combinarlos y salir adelante. Mismo para un emprendedor que el emprendedor, a pesar de no tener las mismas necesidades que un profesional y a pesar de no tener casi ningún apoyo, ellos salen adelante con sus estrategias, con sus planes, con su esfuerzo y también con los contactos. Los contactos hacen a uno mismo y lo lleva a varias cosas. En ese caso creo que me voy a llevar un buen recuerdo y creo que quiero poner en práctica lo que aprendí hoy.
En mis conclusiones pude ver que en el mundo laboral hay dos perspectivas. Una de un profesional, el cual deja la normalidad de la vida, el status quo, la normalidad, para enfocarse en sus estudios, terminarlos, combinarlos y salir adelante. Mismo para un emprendedor que el emprendedor, a pesar de no tener las mismas necesidades que un profesional y a pesar de no tener casi ningún apoyo, ellos salen adelante con sus estrategias, con sus planes, con su esfuerzo y también con los contactos. Los contactos hacen a uno mismo y lo lleva a varias cosas. En ese caso creo que me voy a llevar un buen recuerdo y creo que quiero poner en práctica lo que aprendí hoy. 3. ¿Qué te pasa, imbécil? Solo quiero que te alejes de Daniela. Sí.